Buenos días de nuevo a positasanidad.com. Volvemos con el tema 24 y esta vez con esterilización. Ya vimos en el tema 23 limpieza y desinfección. Ahora vamos a ver esterilización. Concepto de esterilización. Es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbianas, incluyendo bacterias y sus formas esporuladas altamente resistentes, hongos y sus esporas y los virus. Vale, que nos quede claro que la esterilización es la forma más efectiva de matar todo tipo de microorganismos y sus formas resistentes. Además de la resistencia del microorganismo, hay otros factores también que influyen frente a los medios de esterilización. Por ejemplo, la cantidad de microorganismos que hay, o sea, la carga bacteriana total. La presencia de materia orgánica. Acordaros, en el tema de limpieza hablábamos de, antes de desinfectar, hay que limpiar muy bien los restos de materia, porque si no, donde la zona que tape la materia orgánica no se va a desinfectar o tampoco se va a esterilizar. Mucho cuidado con eso. La presencia de sales minerales también, el pH del agua y la temperatura del agua. La presencia de sales minerales, el agua si es más dura, igual que al poner la lavadora en casa, los detergentes nos dicen si es un agua blanda, un cazo, si es agua dura, dos. Vale, pues la presencia de sales minerales también afecta al resultado de la esterilización. Importantísimo, la clasificación de los microorganismos según su resistencia. Los vamos a ver de mayor resistencia a menor resistencia. Los más resistentes son los priones, los que provocan la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la que llamábamos enfermedad de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina, estaba dada por priones. Hay otros tipos de priones que producen otras enfermedades, pero el prión es la forma más resistente en cuanto a los microorganismos. Después, las esporas bacterianas. Las esporas solamente se matan con la esterilización, con la desinfección no. Después, Mycobacterium, las esporas de hongos. Luego, los virus pequeños son incluso más resistentes que los virus medianos, daros cuenta. Los hongos, las formas de hongos vegetativas, las bacterias vegetativas y después los virus medianos. Así, otra vez repasando, de mayor resistencia a menor resistencia. Los priones, las esporas bacterianas, Mycobacterium, esporas de hongos, virus pequeños, hongos y sus formas vegetativas, bacterias vegetativas y los virus medianos. Clasificación de los materiales que se esterilizan según sus características. Hay que tener en cuenta la resistencia del material al método esterilizante. Hay materiales de plástico, de goma, por ejemplo, que no son termorresistentes, es decir, no toleran alta temperatura, se deforman, se estropean. No se pueden esterilizar, por ejemplo, en un autoclave. Un autoclave utiliza mucha temperatura, presión, humedad. Pues esta temperatura hay algunos materiales que no la toleran y hay que meterlos en otro tipo de material esterilizante o químicos esterilizantes que puedan resistir. La estabilidad del material a esterilizar. Por ejemplo, para esterilizar un paño no lo vamos a meter en un líquido porque se mojaría, o un papel. La seguridad para las personas, hay que tenerlo en cuenta para los profesionales y los pacientes. Por ejemplo, hay productos químicos que esterilizan material, pero luego pueden crear irritaciones y demás. Pueden ser tóxicos para las personas y ahí habría que esterilizar un tipo de material que no entrara en contacto con el tejido, con los tejidos biológicos del ser humano directamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
que sean libres de toxicidad, lo que hablábamos de seguridad y de la toxicidad, y según sus características de fabricación del material, el tipo de material con el que está fabricado un instrumental. Características de los materiales a esterilizar. Por ejemplo, el vidrio es rígido pero es frágil y es fácil de romper. Suele ser de tipo Pyrex y resiste altas temperaturas. El acero inoxidable está compuesto por níquel, cromo, azufre, carbono, silicio y otros elementos. Resiste la oxidación, por eso se llama inoxidable, pero se puede dañar con el exceso de cloruros de sustancias alcalinas y ácidas. Es decir, si se introduce en un ambiente muy ácido o muy álcalis, se puede dañar. Hablábamos también en el tema de desinfección que el material de acero inoxidable, el instrumental quirúrgico, por ejemplo, no se debe introducir en una solución salina, en cloruro sódico. Nunca. Lavar con suero, porque tiende a corroerlo. Los plásticos, que son polímeros que pueden ser naturales, como la celulosa, cera o corcho, o pueden ser sintéticos, como el nylon y el polietileno. Se pueden modelar y deformar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay algunos ambientes que no los van a resistir, como hablábamos de las temperaturas. El látex es un derivado del caucho, se emplea sobre todo en la fabricación de guantes, es responsable de muchas alergias, se daña con el contacto con detergentes y no es rentable su reesterilización. Entonces, los guantes de látex estériles se han esterilizado en su fabricación, se esterilizan y ya se comercializan, pero no se reesterilizan. Los textiles especiales que tienen combinación de celulosa, nylon, poliéster o polipropileno forman envoltorios aislantes de la humedad y permeables a algunos métodos de esterilización. Ahora los veremos. Daros cuenta los paquetes que metemos a esterilizar en un autoclave cuando se envuelven en un paño textil que parece totalmente impermeable, pero sí que es permeable a algún método de esterilización. Preparación de los materiales. El material que se va a esterilizar se limpia de toda materia orgánica y suciedad, ya lo hemos visto en este tema y en el anterior. Se secará y se empaquetará. Los materiales para empaquetar, porque antes de esterilizar, la mayoría de los materiales se empaquetan antes de esterilizarlos, porque luego no se pueden volver a tocar. Deben tener permeabilidad al método de esterilización específico, es decir, el material con el que empaquetemos un instrumental debe ser permeable al método de esterilización y a nada más. No debe ser permeable a bacterias, ni a virus, ni a líquidos, pero sí el método de esterilización. No debe tener una porosidad superior a 0,5 milímetros cada poro, es decir, a medio milímetro cada poro para impedir el paso de microorganismos. Debe ser impermeable a la humedad. Debe estar sellado para asegurar un cierre hermético, que no entre aire. Debe tener el material para empaquetar debe tener resistencia al aire y a la manipulación, que no se rompa al manipularlo. Y no debe ser tóxico. Materiales a empaquetar. Pueden ser desechables y reutilizables. Y se clasifican en 3 grupos. Estamos hablando del material que se utiliza para empaquetar. Material de grado médico, con una fabricación estandarizada por el fabricante, ya definida para el tipo de material que se va a empaquetar. Material de grado no médico, es una fabricación no estandarizada, no tiene garantía de calidad frente a la permeabilidad, ni a la resistencia, ni a la porosidad. Y luego tenemos contenedores rígidos.
Por ejemplo, las cajas en quirófano, donde está todo el aparataje que se utiliza, todas las herramientas que se utilizan, o la mayoría, para, por ejemplo, dependiendo del tipo de operación que sea, una prótesis de cadera o una apendicectomía dependiendo de la operación que sea, hay cajas de acero inoxidable en las que dentro va todo el material que se necesita para ese tipo de operación. Y esos son contenedores rígidos. Ahora hemos visto los envoltorios de grado médico y no médico y vamos a ver los envoltorios primero de grado médico. El papel de fibra no tejida, que también se llama papel crepado. Se usan paquetes grandes para autoclave y óxido de etileno. El papel mixto combina papel de grado médico y un polímero transparente. Es el envoltorio común de las centrales de esterilización. Esto lo utilizamos prácticamente todos los días en el trabajo. Es lo más habitual, porque también el más habitual es el autoclave. Tiene este papel una parte, al final se hace en bolsas. Es un rollo de papel que cortamos, que pegamos un extremo, ya tenemos una bolsita, tiene una parte transparente y otra opaca. Y luego se cierra con una cinta, que ahora la vamos a ver. El polipropileno no tejido, que es amoldable, es atóxico, es repelente al agua, se esteriliza también en autoclave, en óxido de etileno y en peróxido de hidrógeno. La imagen que he podido encontrar es de mascarillas, material de mascarillas. No se utiliza como envoltorio en sí en esta imagen, pero bueno, para que veáis qué tipo de papeles. Y el Tyvek Mylar, que es compatible con óxido de etileno y peróxido de hidrógeno y lleva un indicador químico incorporado. Y de este tipo es, por ejemplo, la cinta que utilizamos para cerrar las bolsas de papel mixto, que cuando entra en el autoclave y al salir estas rayitas se han puesto negras y quiere decir que han pasado el proceso de esterilización. No sabemos si es efectivo o no, pero que se han sometido al proceso, sí. Ahora los sistemas de comprobación los vamos a ver después. Los envoltorios de grado no médico. Tenemos la muselina, que se utiliza para autoclave, se lava después de cada uso y se va deteriorando, así que así reduce su eficacia. Son los paños verdes de quirófano de toda la vida, pues son de tela de muselina. El papel craft, que es un derivado de la celulosa y es un material certificado. El papel corriente, que no se considera una barrera adecuada, se utiliza para autoclave. De este no he conseguido imagen. Y luego están, aparte, los contenedores rígidos, que son metálicos de diferentes formas y tamaños y pueden tener o no perforaciones. Aquí en los laterales tienen perforaciones. Los que tienen perforaciones son compatibles con autoclave y los que no con calor seco, es decir, este sería para calor seco. Si tuviera perforaciones sería compatible con autoclave porque lo que necesitamos es que entre el vapor. Y ahora diréis, bueno, pero si tienen perforaciones, luego después cuando se termina el proceso pueden entrar microorganismos y tal. No, porque al mismo tiempo que este contenedor tiene su tapa y tiene sus perforaciones, luego va envuelto en papel, en este tipo de papel. Se envuelve la caja al mismo tiempo. Por aquí ya entra el vapor, entra dentro de la caja por los agujeritos, pero luego ya no entran los microorganismos. Métodos de esterilización. Habría o debería existir un método ideal que reuniese todas las características para que se pudieran esterilizar todo tipo de materiales. Por ejemplo, el ideal sería que tuviera un máximo poder de destrucción, bactericida, tuberculicida, esporicida, fungicida y virucida, o sea, que lo matara todo. Que fuera seguro, sencillo y fácil de manejar. Que fuera inofensivo para la salud de los profesionales, que no fuera tóxico, que tuviera compatibilidad con las características de cualquier material, que tuviera capacidad de monitorizar o controlar. Por ejemplo, los autoclaves se pueden monitorizar
la presión, la temperatura, lo que hay en cada momento. Pero hay otros materiales o otros dispositivos que se utilizan para esterilizar, químicos por ejemplo, que no se pueden monitorizar. Que tuviera un gran poder de penetración en el interior de los paquetes y en los instrumentales. Que tuviera una actividad rápida y en poco tiempo, que tuviera un bajo coste y un alto rendimiento y que fuera válido para esterilizar cualquier tipo de material. Este sería el medio de esterilización ideal. Lo que pasa es que unos medios tienen unas características y otros medios tienen otras características. Métodos de esterilización los tenemos físicos y químicos. Físicos, calor seco, calor húmedo, radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Y químicos tenemos líquidos y gas. Métodos físicos por calor seco. Está el flameado. Ahora los vamos a ver todos. No sé si explicarlos ahora. Bueno, ahora los vamos a ver. Os voy contando alguna cosita. El flameado es exponer el instrumento a una llama. Esto se ha visto mucho así en laboratorios y tal. Una aguja que se prende se pone al calor del mechero Bunsen para esterilizarlo. La incineración se utiliza en los residuos. Los residuos se eliminan por incineración, lo que hace que no queden restos de ningún microorganismo. El horno Pasteur o la estufa Pupinel. Por calor húmedo tenemos el autoclave, que lo conocemos todos, que esteriliza por calor, presión y tiempo, son los tres medios que utiliza. La tindalización, que es otro sistema que se realiza con el autoclave. Por radiaciones no ionizantes tenemos los rayos infrarrojos y los ultravioleta. Y por radiaciones ionizantes los rayos gamma y los rayos beta. Importantísimo aprenderse cada rayo si es ionizante o no ionizante, porque lo pueden poner en alguna pregunta y que no nos liemos. Los métodos químicos líquidos tenemos el glutaraldehído y el formaldehído. Los vimos en la desinfección, porque también se utilizan para desinfectar, dependiendo de la concentración o del tiempo. Lo que van a llevar a cabo es una desinfección o una esterilización. Y tenemos la esterilización por gas. Gas de óxido de etileno, gas de peróxido de hidrógeno, ácido peracético y de formol. Los métodos físicos. Bueno, aquí tenemos el flameado. Aquí se nos ha ido el título. Aquí esta sería el flameado. Y como os decía, se pasa el material por una llama de un mechero tipo Bunsen. Importante aprenderos que se llama el mechero tipo Bunsen, porque nos pueden preguntar ¿para qué técnica de esterilización se utiliza un mechero tipo Bunsen? Y nos ponen varias técnicas. O al revés, para el flameado, ¿qué tipo de material utilizamos? ¿O qué dispositivo de esterilización utilizamos? Sería el mechero tipo Bunsen. La tindalización se emplea con un autoclave, pero la llave de purga no se cierra, con lo cual no va a coger presión como la esterilización que solemos hacer habitualmente por autoclave. La temperatura que se utiliza entre 60 y 100 grados centígrados durante 30 minutos. Se deja sin abrir y al día siguiente otra vez. Se calienta entre 60 y 100 grados durante 30 minutos. Se apaga, se deja sin abrir y al día siguiente otra vez. Esto 3 días consecutivos. Se utiliza para esterilizar medios de cultivo, material que solo puede someterse a temperaturas inferiores a 100 grados. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que se tarda mucho tiempo y tienes un aparato inutilizado durante 3 días para el material, pues un material reducido. La incineración es una forma de destruir la carga microbiana por combustión y, como os decía, para la eliminación de residuos. Los filtros microporosos.
su acción esterilizante se produce por filtración y el tamaño de sus poros va de 0,1 a 1,1 micras. Una micra es una parte de 1000 de un milímetro. La acción de criba o tamiz impide el paso de bacterias, virus y microplasmas y se utiliza para esterilizar fluidos, líquidos y gases. En los filtros microporosos, si os copiáis por ejemplo este esquema, no está dentro de este esquema, ¿vale? Lo tenéis que añadir dentro de los métodos físicos. El horno pastel o estufa Pupinel. ¿En qué se diferencian? El horno pastel utiliza gas y la estufa Pupinel energía eléctrica. Súper importante. Luego nos ponen alguna pregunta de estas y realmente no sabemos cómo es uno como es otro. Entre otras cosas, porque si no hemos trabajado con ellos, es muy difícil visualizarlo, aprendértelo de memorieta. Resulta complicado. Luego al final pensamos que sí, pero nos hacen las preguntas y no estamos muy seguros. Buscaros información. No es que yo no os la pudiera dar, es que también una forma de estudiar y de aprender cosas es buscar información uno mismo. Entonces, teniendo esta base, por ejemplo, en Google, buscaros imágenes de horno Pasteur, qué materiales se esterilizan en el horno Pasteur, la estufa Pupinel, lo mismo. Buscaros vosotros un poco de información, porque así, leyendo unas cosas, leyendo otras, lo vamos visualizando, lo vamos entendiendo, lo vamos interiorizando, que es de lo que se trata. Como veis, dependiendo del tipo de temas que estamos haciendo, os doy una técnica de estudio diferente o una idea de poder estudiarlo o de aprenderlo de forma diferente. No es lo mismo una ley que este tipo de temas. Hay temas que dan opción a visualizar las cositas un poco más. Depende de lo que estemos hablando, pues podemos utilizar unas herramientas u otras, que no hay una única manera de estudiar, ni una única manera de aprender las cosas como nos han enseñado siempre de memorieta, que no, que hay que entender, hay que verlo, hay que ponerse en situación, relacionar unas cosas con otras para en el momento que nos preguntan, pues sí, pues me acuerdo que esto hablaba de que se hacía así asao y puedes razonar un poco y ver lo que tienes que contestar. Venga, sin irme más allá. El horno Pasteur utiliza gas y la estufa Pupinel energía eléctrica. Se diferencian en eso. Utilizan calor seco. Provoca la muerte celular por oxidación de sus componentes. En la actualidad está un poco en desuso. Los materiales que se esterilizan en el horno Pasteur: objetos de vidrio termoresistente, porque utiliza bastante temperatura, porcelana e instrumental de acero inoxidable, aceites, vaselina, petrolatos y polvos. Ventajas: sencillez de instalación, nula toxicidad residual y posibilidad de esterilizar los objetos en cajas metálicas herméticas al actuar por conducción y no por penetración. Por ejemplo, las cajas que hemos visto antes del instrumental quirúrgico, que no tienen poros, no tienen perforaciones. Ahí, como lo que utiliza es el calor por conducción, es decir, va traspasando el calor, como nos traspasa el calor en las casas cuando nos da el sol en una pared, pues igual, por conducción. Y no por penetración, no porque entre dentro, sino porque va traspasando, el calor se va, digamos, contagiando de unas superficies a otras. Inconvenientes del horno Pasteur o de la estufa Pupinel: las altas temperaturas que pueden llegar a deteriorar elementos articulados que pueden tener distintas aleaciones. Es difícil de certificar que el método se ha conseguido bien o que el material en cuestión está bien esterilizado. Y teniendo en cuenta
que la esterilización ha sido correcta o que creamos que ha sido correcta dura un mes. Las temperaturas y los tiempos del horno Pasteur pues también nos los pueden preguntar. Si no lo pudiéramos aprender, pues mejor. Cuando el material está a 30 minutos tenemos que llegar a 180 grados. Nos podemos, digamos, memorizar esta tabla. Y si nos preguntan en el horno Pasteur a qué temperatura debe alcanzar para estar funcionando o esterilizando durante 120 minutos, pues así de memoria a lo mejor no nos acordamos. Pero bueno, si tenemos la tranquilidad suficiente, que también eso también hay que practicarlo un poco, la relajación, concentración. Si tenemos la tranquilidad suficiente, quizás no lo podemos hacer ahí en un rinconcito de la hoja de memoria y resolverlo. Las temperaturas van de 180 menos 10, 170 menos 10, 160, 150, 140 y la última 120. La última ha pasado menos 20. ¿Vale? Ya tenemos 6 temperaturas empezando por 180. Menos 10, menos 10, menos 10, menos 10 y menos 20. Y ahora los tiempos es al revés, a menor temperatura más tiempo. 30 minutos, 60, el doble, 120, el doble. Aquí es por 2 por 2, 150 más 30, que lo teníamos aquí al principio. ¿Veis? Lo podemos relacionar así, por 2 por 2, más 30, 150 y más 30, 180. Y ya la temperatura más pequeña, pues más de 6 horas. 180 minutos son 3 horas, pues por 2, más de 6 horas. No sé, cada uno se puede hacer la cuenta que vea conveniente. También, como comprobación de si lo hemos hecho bien, por 100 minutos, 150 minutos, 150 grados. Es una comprobación de que lo hemos hecho bien, por ejemplo. Y no sé qué técnica se me ocurre más para poder, bueno, aparte de repetirlo, aparte de estas tablas se aprenden, aunque tengamos el razonamiento, de aquí a 3 días no nos acordamos del razonamiento y no hemos hecho nada, pero si las repetimos de vez en cuando, pues podría ser una de estas tareas que te tienes que proponer, decir, bueno, pues dejo ahí la hoja y dentro de una semana vuelvo a intentarlo. No me voy a acordar, asumir que no vais a acordar, pero lo volvéis a hacer. Pero a la siguiente, ya que volváis a intentarlo, seguro que de algo te acuerdas. Esas cositas hay que hacerlas con tiempo y darle a la mente, al cerebro, tiempo para que... Y bueno, y flexibilidad para dejarle que se le olvide. Hombre, le vamos a perdonar que se le olvide un poco. Y luego vamos a volver a hacerlo, que ya lo va a ir asentando mejor. Esto es como todo. Si vamos a correr los 100 metros y los tenemos que correr en 15 segundos, pues quizás el primer día no lleguemos. Al segundo, a lo mejor. Pero como estemos una semana sin hacerlo, pues al tercero tampoco vamos a llegar. Pero una vez y otra lo conseguimos fijo. Pues así pasa con esto. Esto es una carrera de fondo y hay que tener resistencia. Y según se nos van acumulando los temas o vamos estudiando los temas, pues hay cositas que en un momento dado tenemos que decir, voy a volver, voy a parar ahora mismo, voy a volver a ver de este tema que tenía yo por ahí pendiente, que tenía que memorizar, a ver si me acuerdo. Un repasito, pero tardamos 10 minutos. Otro tema. A ver de este tema qué podría yo practicar. Y así. De vez en cuando coges un día y te dedicas a esas cositas. Continuamos que me voy del tema, quiero decir. El autoclave de vapor. Materiales que se pueden esterilizar. El instrumental metálico, el material textil, vidrio, líquido, gomas y plásticos termorresistentes. Termorresistentes, acordaros siempre, que resista la temperatura. Hay veces que ha llegado algún tubito de goma, alguna cosita que llega un poco derretido, deformado porque se ha metido en autoclave y no se debía. Materiales para el empaquetado. Debe ser permeable al vapor,
impermeable a microorganismos de 0,5 micras y capaces de soportar una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado y temperaturas de 140 grados. Tipos de materiales para empaquetado: papel, craft, celofán, crepé y pergamino. Textiles: muselina, algodón e hilo, plásticos, polipropileno, combinación de papel y plástico y contenedores metálicos perforados. Acordaros, perforados en autoclave para que entre el vapor dentro de la caja. En el calor seco no, el calor seco va por conducción y no necesita que entre ninguna sustancia dentro. Ventajas del autoclave: tiene una gran eficacia, es rápido, no es tóxico, un coste bajo en relación al gran rendimiento que tiene y una facilidad de monitorización del proceso, porque en todo momento estamos viendo la temperatura que está, la presión, todo el proceso lo estamos viendo en todo momento. Inconvenientes: los materiales plásticos los degrada. Si no son termorresistentes y se introducen ahí por equivocación, los va a inutilizar. Pero al final, aunque sean termorresistentes, con el tiempo se pueden degradar. La elevada temperatura, y lo mismo, imposibilita la esterilización de materiales termosensibles y tampoco esteriliza sustancias grasas. Vamos a estudiar bien el autoclave porque se pregunta mucho, es lo más común y es súper importante. El autoclave es una cámara de cierre hermético con un termostato y un manómetro para regular la temperatura y la presión que se desea alcanzar en su interior, y tiene una llave de purga para eliminar el aire de su interior. Y ahora, pregunta de examen. El dispositivo que consta de un cierre hermético con un termostato y un manómetro con una llave de purga para eliminar el aire de su interior se llama, y nos ponen autoclave de vapor, estufa Pupinel, horno Pasteur, mechero Bunsen, por ejemplo. ¿Vale? Hay que saber, aunque sepamos lo que es el autoclave, pero la definición. La llave de purga para eliminar el aire de su interior. Una vez que está eliminado se cierra la llave de purga, que es lo que no se hace en la tindalización. No se cierra esa llave. El termostato para la temperatura, el manómetro para la presión. Importante todo esto. Más. La tindalización, como también se utiliza en autoclave, la volvemos a ver aquí, también se llama, importante, esterilización fraccionada. Puede ser otra pregunta de examen. ¿A qué se le llama o a qué método de esterilización se le llama esterilización fraccionada? Pues es la tindalización. Las etapas del ciclo de esterilización. Tenemos 5. El calentamiento, que es cuando se extrae el aire del interior. El calentamiento, bueno, era un calentamiento inicial para extraer el aire. Ahora, el calentamiento de la temperatura del interior, cuando ya le damos toda la temperatura que se necesita. Se utiliza con inyecciones de vapor, aparte de calentar se inyecta vapor, con lo cual el autoclave, no hace falta decir, tiene una cámara para introducir agua. Agua destilada, ¿vale? No agua de grifo. Entonces, se calienta la temperatura del interior con inyecciones de vapor y cuando se alcanza las condiciones de temperatura y presión. Cuando se alcanzan esas condiciones de temperatura y presión decimos que estamos en la meseta, que es cuando empieza realmente el material a esterilizarse, cuando empiezan los microorganismos a morir. Hay un tiempo de meseta que es en el que deben matarse todos los microorganismos. Después, cuando ya se ha terminado ese tiempo,
se expulsa el vapor, que también se llama desvaporización, y cae la presión, lo que es la descompresión, y también se va reduciendo la temperatura. Cuando el vapor se ha eliminado, está todo húmedo y hay que hacer un secado final. El secado final se lleva a cabo cuando la presión interior se iguala a la presión atmosférica. Aquí lo tenemos en un diagrama. Esta línea vertical es la presión y la temperatura y la horizontal el tiempo. Entonces aquí empezamos, 1 minuto, 2 minutos, sube la temperatura, sube la presión, baja, sube temperatura y presión, vuelve a bajar, y ahora ya cuando ya ha hecho el vacío, la temperatura es esta línea roja, la presión es la azul y la amarilla es la presión atmosférica, es decir, cómo estamos fuera. Entonces vemos que sube la presión a mucha más presión que de lo que se está en el exterior, y sube la temperatura. Ahí en ese punto, que se llama meseta, es donde se está dando el proceso de esterilización. Aquí ya se están matando microorganismos y aquí está un rato. Un rato, el tiempo que sea dependiendo de la presión que se le dé y de la temperatura que se le dé. Fijaros en el ángulo que forman estas dos líneas. Si se subiera más la presión y la temperatura, el tiempo sería menor. ¿Veis? La meseta sería menor. A mayor presión y a mayor temperatura se tarda menos en matar los microorganismos. Cuando ya ha pasado el tiempo en el que se ha estudiado que ya están los microorganismos muertos, va bajando la temperatura progresivamente y la presión baja más drásticamente que la temperatura. Aquí, cuando la presión ha bajado bastante más que la atmosférica, es cuando se produce el secado, la aireación y demás. Y ya está. Dependiendo de la presión a una atmósfera, por ejemplo, que es 1 kilo de presión, durante 15 minutos a 121 grados. Y los 15 minutos es esto, el tiempo de meseta, no el ciclo entero, ¿vale? El tiempo de meseta. 15 minutos a 121 grados. Si le ponemos un poco más de presión, pero menos tiempo y algún grado más, ya son 10 minutos, pero 2 kilos de presión y 126 grados. Y luego podemos poner otra atmósfera más, 3 kilos de presión, 5 minutos y 134 grados. ¿Veis? Sube la presión, sube la temperatura, pero baja el tiempo. Lo que os decía aquí, sube la presión y la temperatura, menos tiempo. Vamos a tener aquí menos meseta, porque esto al final viene a ser un ángulo. Los métodos físicos de esterilización. Radiaciones no ionizantes. Rayos infrarrojos y rayos ultravioleta. Tenemos que los rayos infrarrojos es cuando la esterilización se produce por calentamiento del aire y se utiliza a nivel industrial para esterilizar grandes cantidades de material. Y los rayos ultravioleta, la esterilización se produce por mutaciones en el núcleo de las bacterias. El tubo emisor se coloca a unos 40 centímetros del material a esterilizar. Tienen poco poder de penetración, tanto los rayos infrarrojos como los ultravioleta. Es decir, las radiaciones no ionizantes tienen escaso poder de penetración. Tienen efectos cancerígenos y pueden producir quemaduras en la piel. Mucho cuidado. Las radiaciones ionizantes tienen una gran capacidad germicida, gran intensidad de penetración. Se pueden esterilizar materiales sólidos o líquidos envasados en cualquier tipo de envoltorio. Se utiliza con una fuente de radiación cobalto 60 y excita los electrones atómicos. Todas estas características son de las radiaciones ionizantes. Nos pueden poner estas características tal y tal, a qué tipo de radiaciones o qué tipo de radiaciones contiene este tipo de características. Por ejemplo, pues nos lo podrían poner.
Tenemos aquí un dibujo muy gráfico, está muy bien, según los tipos de radiación, la penetración, el poder de penetración que tienen. Por ejemplo, los rayos alfa no atraviesan una lámina de papel. Los rayos beta atraviesan el papel y el cuerpo humano, pero chocan con el aluminio. Los rayos gamma y los rayos X son radiaciones electromagnéticas de alta energía, con lo cual atraviesan papel, el cuerpo humano, aluminio y chocan con el plomo. Por eso los petos de plomo y las paredes plomadas, paredes de plomo, que la plomada es otra cosa, de los habitáculos donde se trabaja con rayos X. Y luego tenemos los rayos de neutrones que atraviesan incluso el agua. Material esterilizable con las radiaciones ionizantes. Prácticamente cualquier tipo de material, soluciones intravenosas. Los sueros se esterilizan. Suturas quirúrgicas, material de implantación, las prótesis, instrumental quirúrgico, jeringas, agujas, catéteres y sondas. Ventajas: actúa a bajas temperaturas, es un medio idóneo para esterilizar elementos de pequeño calibre y gran longitud, pero tiene los inconvenientes de que tiene un alto coste de las instalaciones, porque debe estar, son instalaciones que tienen que estar muy protegidas, muy aisladas, y deben tener muchísimas medidas de seguridad conforme a la legislación vigente. Ya no te digo los requisitos legales y la burocracia y todo lo que deben llevar una instalación de este tipo. Los métodos químicos de esterilización, pues tenemos el glutaraldehído, que es una esterilización en frío, tiene una potente acción antimicrobiana, es agente alquilante, ejerce la acción sobre los ácidos nucleicos y las proteínas, es decir, sobre el ADN y las proteínas. También se utiliza, que ya lo vimos en el tema de desinfección, como desinfectante de alto nivel de equipos médicos como endoscopios, laparoscopios, porque tienen componentes muy frágiles, termorresistentes y tal, y por eso se tiene que utilizar la esterilización en frío. Para desinfección, de 20 a 45 minutos. Para la esterilización, pues se introduce en este líquido el material entre 8 y 10 horas y se aclara con agua destilada estéril. Ventajas: se puede esterilizar a baja temperatura, no necesita instalaciones costosas, y como inconvenientes, pues es un elemento irritante, tóxico, hay que adoptar precauciones, hay que evitar la inhalación y el contacto con la piel y mucosas. El recipiente tiene que tener tapadera para no inhalarlo. Y luego que hay que tener mucho cuidado al aclarar el material con agua estéril, porque si lo tocamos con algún otro tipo de material que no sea estéril, ya no hemos obtenido una esterilización. El formaldehído es un gas incoloro, tiene olor fuerte, tiene propiedades germicidas. Se utiliza en cámaras. Se controlan los parámetros de presión, temperatura, concentración y humedad. Se presenta como un líquido, pero se volatiliza y actúa a 60 grados durante 2 horas. Es una mezcla de fórmula al 8% en alcohol de 70. Esto no es como muy importante. Es un agente cancerígeno potencial, mutagénico y requiere instalaciones controladas. El peróxido de hidrógeno se aplica en estado de vapor, presenta un tipo de esterilización en frío, no tóxico, rápido y temperatura a 38 grados. En su aplicación como gas plasma, a baja temperatura entre 45 y 50 grados, de forma rápida entre 54 y 72 minutos. El material debe estar absolutamente seco, empaquetado y etiquetado, pero no con algodón ni papel. No genera residuos tóxicos y los controles de esterilización son iguales a los del óxido de etileno. Y ahora hablamos del óxido de etileno. Se utiliza como gas líquido incoloro
puro con mezcla. Penetra con facilidad en los materiales de goma y plástico, siempre en estado gaseoso, no líquido. Es agente antimicrobiano, consigue un efecto alquilante y tiene como características alta eficacia biocida, es decir, mata eficazmente los microorganismos, tiene una relativa rapidez de actuación, tiene un gran poder de difusión y penetrabilidad, lo que le permite alcanzar las zonas más estrechas de los dispositivos médicos y penetrar en los materiales. Los parámetros que maneja este sistema son humedad entre el 40 y el 80%, temperatura entre el 30 y 55 grados de 3 a 8 horas. Esto no se suele preguntar mucho, no quiero decir que no se vaya o no se pueda preguntar, pero no se suele preguntar mucho las características del óxido de etileno. Se debe airear a temperatura ambiente el material después de esterilizar durante 7 días. En cámara a 50 grados durante 12 horas y en cámara a 60 grados durante 8 horas. Todo esto la aireación. Y luego tenemos unos documentos de frases R y frases S, que son frases de recomendaciones y de seguridad. El óxido de etileno, importante, es un gas o un líquido. Se utiliza como gas y como líquido, bien puro o bien con mezcla. Penetra con facilidad en los materiales de goma y plástico, siempre en estado gaseoso. Actúa sobre el ADN, con lo cual tiene efecto alquilante y tiene como características alta eficacia biocida, con lo cual mata bien, relativa rapidez de actuación y gran poder de difusión y penetrabilidad, lo que le permite alcanzar las zonas más estrechas de los dispositivos médicos y penetrar en los materiales. Parámetros que maneja este sistema: humedad, temperatura y concentración de gas. No se suele preguntar esto. Y luego, después de pasar el proceso de esterilización, el material que se ha esterilizado con óxido de etileno se tiene que airear. Si es a temperatura ambiente, durante 7 días. Si es en una cámara a 50 grados, durante 12 horas. Y si es en una cámara a 60 grados, durante 8 horas. Mayor temperatura, menos tiempo. Aquí tenemos unos pictogramas de peligro, que bueno, como curiosidad. Y sí que tenemos que hablar en este caso de las frases R y frases S. Estas frases son una normativa del Ministerio de Trabajo sobre la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Todo tipo de sustancias peligrosas, no solamente estos químicos en cuanto a esterilización, sino explosivos o un montón de sustancias que puede haber peligrosas. Y tenemos que, por ejemplo, en cuanto a este tipo de sustancias peligrosas, tenemos unos pictogramas indicaciones de peligro, las frases tipo relativas a los riesgos específicos, frases R, y a los consejos de prudencia, frases S. Es decir, las frases R es las frases que nos dicen qué riesgos tienen, y las frases S son consejos de prudencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, un listado de frases R, de riesgos específicos atribuidos a las sustancias peligrosas. Cada material tiene como un código. Por ejemplo, en un envase de óxido de etileno, pues me lo voy a inventar. Podemos ver que pone R16. ¿Y qué quiere decir esto? Pues nos venimos a este listado y nos dice que puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes, por ejemplo. ¿Vale? Y así son códigos, y cada código quiere decir una característica de ese material. Y luego tenemos las frases S, consejos de prudencia relativos a sustancias peligrosas, y se dan con los códigos S1, S2, etc. S1, consérvese bajo llave. S2, manténgase fuera del alcance de los niños. Y así
hasta 62. Luego también se pueden combinar las frases R entre sí. R20/21 nos junta dos riesgos que pueda tener un material. Y así, esto no nos vamos a entretener mucho. Solamente quería que vierais lo que son las frases R de riesgo y las frases S de consejo. Seguimos con los métodos de esterilización químicos. El ácido peracético, que constituye un sistema de flujo forzado en líquido que esteriliza a baja temperatura, 50 grados, y en 30 minutos. Materiales de endoscopia y microcirugía. Es oxidante, soluble en agua y no deja residuos tóxicos. Se puede emplear con líquido y estado plasma. Hemos visto antes el peróxido de hidrógeno en estado plasma, pues también el ácido peracético también se puede utilizar en estado plasma. El estado plasma es un estado intermedio entre líquido y gas. Por ejemplo, la aurora boreal es lo vemos porque está en un estado que es estado plasma. No es ni líquido ni gas. Por eso se ve de esa manera y tiene esas características que solamente se dan en un medio en concreto, a una temperatura específica y en un sitio concreto. Es muy corrosivo para los instrumentos y a la vez es desinfectante de alto nivel y esterilizante. El ácido peracético. El formol como gas se obtiene a partir de pastillas y se puede utilizar de dos maneras: en frío, en el esterilizador de Gros y en el tubo de Desnos. Nos pueden preguntar mediante qué procedimientos o en qué instalación o en qué se puede utilizar el esterilizador el formol. Por ejemplo, no sé, hay que relacionarlo, el esterilizador de Gros y el tubo de Desnos con el formol, en frío. Y en caliente tenemos la estufa de Marion, que es una estufa eléctrica que se calienta entre 25 y 50 grados y produce la emisión de vapores de formol. Todo objeto esterilizado con formol se debe aclarar con agua estéril o destilada antes de su utilización para evitar irritación de las mucosas. ¿Qué alternativas tenemos para la esterilización a bajas temperaturas? El plasma a baja temperatura de peróxido de hidrógeno, que sería el agua oxigenada, se conoce como desinfectante de alto nivel en equipos automáticos donde se controlan presión, concentración, número de ciclos, tiempo y temperatura, y no requiere aireación posterior. El plasma, como os decía, se define como el cuarto estado de la materia, además del líquido, sólido y gaseoso que siempre hemos estudiado. El plasma de gases inertes más vapor. Se emplea una combinación de plasma y otros agentes esterilizantes. Características principales: tiempo de 30 minutos a 3 horas, tiempo de exposición, tiempo del ciclo desde que encendemos la máquina hasta que la apagamos, de 45 minutos a 6 horas. Agente esterilizante: el gas plasma, a partir de la mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético. Se pueden mezclar los dos. Tipos de controles para la esterilización, para comprobar que la esterilización se ha llevado a cabo. Hay que diferenciar el control de la máquina, es decir, que el proceso ha sido el que tenía que ser, y luego está el control de que realmente el material se ha esterilizado. Uno, de que se ha esterilizado, y otro, de que se ha expuesto de manera válida al agente esterilizante. Vamos a verlo.
Tenemos los sistemas de control del aparato. Son monitores físicos o microprocesadores que permiten observar si la realización del ciclo ha sido correcta o no. Son necesarios pero insuficientes para garantizar la esterilización. Orientativos. Nos dice que el aparato ha llevado el proceso que tenía que llevar, nada más. Controles de esterilización por autoclave. Tenemos los termómetros, manómetros, lo hemos visto antes, los gráficos. Y aquí se incluye el test de Bowie-Dick. Este test tiene por finalidad, y vamos a poner que esto pueda ser una pregunta de examen, ¿qué test tiene por finalidad demostrar la ausencia de aire o cualquier otro tipo de gas no condensable que pueda impedir la rápida y uniforme penetración del vapor en toda la carga del autoclave? Pues es el test de Bowie-Dick. Lo que nos va a decir es que el proceso de esterilización se ha llevado bien. Es un control del proceso, el test de Bowie-Dick. Entonces, tenemos, por ejemplo, se mete un testigo en todas las cargas. Cuando entra es así, es azul. Cuando sale es amarillo, quiere decir que se ha dado bien. Pero si en algún lugar no ha llegado el vapor, no se va a colorear de amarillo. Con lo cual no se ha dado bien el proceso, porque si no ha llegado aquí todo el vapor, en el material tampoco. Luego tenemos controles químicos, que se llaman termocromos o indicadores colorimétricos. Indican, este papelito se mete dentro del paquete con el material. Entonces, cuando se colorea, se pone negro, lo que indica es que el producto ha sido sometido al proceso, pero no garantiza la eficacia, que ha sido sometido. Pero ahí no tenemos ninguna prueba de ningún agente biológico para ver si está vivo o está muerto, no podemos comprobar. Pero sí que el material se ha sometido al proceso. Tenemos controles físicos o mecánicos que determinan el funcionamiento del autoclave. Y los controles biológicos. Aquí se coloca un tubito o una tira impregnada con una bacteria altamente resistente, que no sea patógena y formadora de esporas. Y al final del proceso se recupera y se cultiva. Entonces luego en el laboratorio, cuando lo analizan, ven si la bacteria sigue viva o ha muerto. Este es el que se considera el único medio de garantía para confirmar la esterilización. Normalmente estos controles se ponen después de cada reparación del autoclave y una vez a la semana, si no me equivoco. Y siempre después de cada reparación. ¿Cómo clasificamos los controles de esterilización? Físicos, químicos y biológicos. Físicos. Se revisan los registros de presión, tiempo y temperatura en caso de los autoclaves o con sensores térmicos que registran las temperaturas. Eso lo vamos viendo en cada proceso. Indicadores químicos serían indicadores colorimétricos, las tiras reactivas de Bowie-Dick con franjas de color que cambian según la temperatura alcanzada. Y los biológicos, los acabamos de ver, se usan esporas atenuadas dentro de ampollas en el interior de los paquetes a esterilizar y después se cultivan. Cuando queremos comprobar el proceso de esterilización en óxido de etileno, se va a utilizar el Bacillus subtilis. Esto sí que se puede preguntar. Yo esto lo vi preguntado una vez, no me acuerdo dónde. En óxido de etileno, el Bacillus subtilis. Y en vapor, el Bacillus stearothermophilus. Clasificación de los controles. Otra vez, con indicadores químicos e indicadores biológicos. Químicos en cada paquete. Los biológicos semanal en todos los equipos de esterilización de forma semanal. En todas las cargas que contienen implantes y después de cada reparación del equipo. Os he dicho que esto lo íbamos a ver. ¿Vale?
químicos en cada paquete, es decir, esta tira se mete en cada paquetito, que cuando se abra un paquete antes de realizar la técnica estéril, se pueda comprobar que ese paquete se ha sometido al proceso. Y los biológicos, es decir, estos viales, estas ampollitas, se colocan de forma semanal cada vez que se repare el equipo y luego cuando haya una carga con implantes también. ¿Cómo se configura un servicio de esterilización? El circuito es de una sola dirección y siempre va de la zona más sucia a la más limpia. Es decir, el material siempre va a entrar por aquí, el material sucio, por la área de recepción del material. Después va a pasar a una zona de lavado y descontaminación. Después al área de preparación e inspección del material. Después al área de empaquetado y almacenado de material limpio no estéril. Después al área donde están ubicados los distintos medios de esterilización, los autoclaves, las cámaras, las estufas, etc. Y después ya se almacena en un área de almacenamiento y de distribución. Entonces vamos de más sucio a más limpio. En cuanto a los registros de evaluación y calidad. En cuanto a los registros de evaluación de calidad, los programas de seguimiento y trazabilidad. El seguimiento consiste en etiquetar un artículo, seguir su trayectoria hasta el momento de uso. Es un sistema habitual. Siempre que, independientemente de esto ya, cuando compramos un producto que trae sus lotes y tal, bueno, pues todo eso tiene una trazabilidad que en el momento que hay una intoxicación por ejemplo, un frasco que no tiene el vacío bien, que está en mal estado, ha creado una intoxicación a un consumidor en su domicilio, se coge ese frasco y según el lote se puede averiguar toda la trazabilidad, todo el proceso, todos los sitios por donde ha pasado y en qué momento ese artículo. Pues así pasa con la esterilización. El seguimiento, ¿qué es? Consiste en etiquetar un artículo, seguir su trayectoria hasta que se usa. Y la trazabilidad permite conocer a través de un sistema computacional la ubicación y la trayectoria de un artículo procesado en la central. En todo momento se puede saber un artículo determinado dónde se encuentra. Cuando unos medicamentos no funcionan bien y dicen tal lote se ha retirado, exactamente saben cuánta cantidad de ese producto hay en cada farmacia del territorio nacional por la trazabilidad. Dentro del control de calidad asistencial se puede certificar la trazabilidad como el seguimiento y registro de todas las etapas que incluye el procedimiento de esterilización hasta su estado final en su utilización. En cuanto al almacenamiento, las paredes deben ser lisas, sin rugosidades, para facilitar su limpieza. El lugar donde se ubica el material estéril debe tener un acceso restringido. Condiciones climáticas ideales para el almacenamiento de material estéril: la ventilación con 6 renovaciones por hora, la temperatura entre 15 y 25 grados centígrados y la humedad entre el 40 y el 60%. El transporte. El material que se vaya a almacenar en las plantas se utiliza en unas 24 o 48 horas. Y además se coloca por orden de caducidad. Esto en todo, no solamente el material estéril, en los sueros, en las medicaciones, todo, las alimentaciones, todo se coloca por orden de caducidad. Siempre el material más nuevo al fondo o con una caducidad posterior al fondo. El material esterilizado debidamente empaquetado y sellado se debe guardar en lugar seco, en cajones, vitrinas, fuera del contacto directo con el aire y polvo de las habitaciones. En cuanto a la caducidad, la triple barrera. El material que está envuelto en que tiene un envoltorio de triple barrera, como máximo va a durar
o vamos a tener en cuenta que estéril dura unos 3 meses. Cuando es papel de tipo médico, en bolsa de papel o mixto, en envase simple 6 meses y a veces sabéis que se mete una bolsa sobre bolsa, entonces 12 meses. El Tibet Millar, 12 meses. Contenedores, 6 meses. El envoltorio doble, textil papel, hasta 9 días. En bolsa de papel mixto de 3 a 6 meses. Y los materiales esterilizados en paquetes sellados con una duración media de 18 a 20 meses. Y como norma general se pone a todos los materiales la fecha de esterilización y la de caducidad también se suele poner. Esto no se suele preguntar mucho, ¿vale? El Tibet Millar 12 meses, triple barrera 3 meses, pero mucho más no se suele preguntar.